Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 19 de julio 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 20-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 12 de julio de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am. Con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveitio, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 12 de julio del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Punto de información. Único. Sobre el desconocimiento progresivo de los documentos de los venezolanos en otros países. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Franco Casella, quien alertó sobre la gravedad de la situación que enfrentan los países del mundo por el desconocimiento sobre los documentos de identidad de los venezolanos, debido a la fracasada política de identificación y extranjería del régimen de Nicolás Maduro, por lo que solicitó que se nombre una comisión especial de la Asamblea Nacional legítima y generar un medio probatorio para que los venezolanos puedan defenderse en los tribunales extranjeros. Solicitó que este cuerpo legislativo legítimo se pronuncie en torno a este problema, se nombre una comisión especial y se genere un documento oficial en donde se establezca que hay una deficiencia de los organismos del Estado venezolano en manos de la usurpación, para generar los documentos oficiales de identificación. Debemos crear desde la Asamblea Nacional un medio de prueba donde los venezolanos en el exterior puedan defenderse ante las acusaciones infundadas por parte de las autoridades. Tenemos que elevar la voz y dar un medio probatorio para que los venezolanos puedan defenderse en los tribunales extranjeros. Reveló que el documento oficial de identidad de los venezolanos en el mundo es puesto en duda en cuanto a su veracidad. En España, por ejemplo, más de 40.000 venezolanos han sido víctimas de acusaciones de presunta falsedad documental, por lo cual la actuación del Instituto Nacional de Tránsito de Venezuela, que no ha velado por los medios de seguridad en la celebración de los convenios internacionales, informó que apenas se ha logrado canjear unas 8.700 licencias, pero 4.573 venezolanos, incluyéndose, han sido señalados y reseñados por los órganos de seguridad. En el caso de España, por presunta falsedad de documentos. Agregó que 3.380 han sido incautados, 2.851 han sido detenidos con tomas de huellas dactilares, 2.492 de estas causas han sido archivadas por los jueces, 641 venezolanos han sido declarados culpables, más de 1.389 han sido señalados por la Guardia Civil, Policía Nacional o policías autónomas. Todas estas circunstancias, no se trata solamente de la imposibilidad de poder conducir un vehículo. La dimensión real de este problema
es que la mayoría de los venezolanos en el exterior necesitamos la licencia de conducir para ganarnos la vida, bien sea como taxistas, deliveries, entre otros. Esta situación no solo afecta lo laboral y el sustento de la familia, sino que también el tema de migración y los permisos oficiales para residir en los otros países. Dijo que el problema se agudiza porque las autoridades venezolanas han generado documentos con irregularidades. Las licencias se ha venido cambiando la naturaleza de su material, como el plástico y la tinta. Cuando se lleva este documento al extranjero, nadie puede creer que existen 5 tipos de licencias vigentes hechas con materiales distintos. Actualmente se utiliza una licencia que se emite en PDF y cada ciudadano debe imprimirla y plastificarla. Esto es inconcebible, por lo que no cumple con las medidas internacionales de seguridad. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el deterioro y el mal funcionamiento de las empresas expropiadas en manos del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre la grave situación del sistema educativo venezolano que afecta la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes en el país. Tercero, debate sobre la situación de cobro indebido y extorsión en las alcabalas que afectan el libre tránsito y la productividad del país. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el deterioro y el mal funcionamiento de las empresas expropiadas en manos del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Ricardo Salazar, quien expresó preocupación por la destrucción económica que hay en Venezuela. Indicó que se ubica en un 80% con respecto a la producción de las empresas de los sectores público y privado. Denunció que existe un cementerio de empresas inhabilitadas y arruinadas por culpa de los regímenes de Chávez y Maduro. En vista de este panorama, afirmó que hasta que no haya un cambio político democrático, es muy difícil recuperar la economía y la producción en la nación. Cierra el debate aseverando que una de las causas de las crisis económicas más determinantes fue la frenética ola de expropiaciones y propiedades empresariales y medios privados que generó pasivos al Estado venezolano, sin representar mejoras de su producción, siendo un fracaso, y denunció que la industria siderúrgica, cementera y minera están totalmente paralizadas. Asimismo, las empresas que ofrecen servicios de electricidad y telecomunicaciones están en un estado ruinoso por falta de inversión. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados José Ricardo Aponte y Dianora Figuera, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la grave situación del sistema educativo venezolano que afecta la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes en el país. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dayaixa Aray, quien cuestionó al régimen de Nicolás Maduro por el mal manejo y responsabilidad del sistema educativo venezolano y la ausencia real de políticas educativas coherentes plasmadas en el Convenio de los Derechos del Niño. Se refirió a las actividades de las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, Bricomilés, conformadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y milicianos, tildando dicha acción de un espejismo más que persigue el control de las escuelas y someter a la población bajo el esquema de la militarización. Deploró el desprecio que manifiesta el régimen contra el pensamiento libre y autónomo que brinda la educación y denunció las precarias condiciones de la infraestructura de los centros educativos, falta de los servicios públicos, bajos sueldos a los docentes, quien a pesar de este escenario hace un esfuerzo por mantener activa la educación en Venezuela. Rechazó la aplicación institucional del instructivo de la ONAPREP, que afecta el salario y el beneficio contractuales de los docentes. A su vez,
denunció que ante la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela y los altos índices de desnutrición de la población infantil, es grave lo que ocurre en el programa de alimentación escolar PAES, pues ya no es un paliativo porque no cumple con los estándares de nutrición para garantizar a los estudiantes una alimentación proteicos que les permitan traer capacidad de aprendizaje, tener capacidad de aprendizaje. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Vilde Carrero y Rafael Veroz, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la situación de cobro indebido y extorsión en las alcabalas que afectan el libre tránsito y la productividad del país. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Desiree Barbosa, quien sostuvo que la extorsión militar y policial en las carreteras y alcabalas en el país no es un secreto a voces, porque durante años los productores agropecuarios y particulares han denunciado esta situación y el régimen de Nicolás Maduro hace caso omiso. En las carreteras de todo el país, los funcionarios de la Guardia Nacional y los cuerpos policiales solicitan colaboraciones de los productores que transportan mercancía y particulares a cambio de permitirles transitar libremente. Pueden llevar todos los documentos en regla. En caso de los productores, la guía de movilización de carga. Igual tienen que dejar productos de los que trasladan a los funcionarios para que puedan continuar su viaje y en el caso de vehículos particulares tienen que pagar. Dijo que el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Celso Fantine, le indicó que lamentablemente estos sobornos terminan reflejándose en el precio de los productos que pagan los consumidores y a pesar de las denuncias que durante años se han hecho ante los organismos competentes, esta situación persiste y se agudiza cada día más. Una vez rescatada la democracia venezolana y nuestro orden constitucional, que hoy no se respeta, entonces todas y cada una de estas irregularidades se podrán ordenar y para ello es necesario salir cuanto antes de Nicolás Maduro. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Gladys Herrera y Luis Florido, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 26 de julio del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, con la siguiente cuestión. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Por favor, secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Primero, comunicación suscrita por el diputado Macario González en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, remitido el informe del caso Empresa Colombo Venezolana, Monómeros S.A. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. De lectura, por favor, a la comunicación. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 25 de julio del 2022. Ciudadano José Figueredo, secretario de la Asamblea Nacional, su despacho. Reciba ante todo un cordial saludo de parte de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Por medio de esta presente remito el informe sobre el caso Empresa Colombo Venezolana, Monómeros S.A., sede Barranquilla, Colombia, expediente número 0422. Irregularidades perpetuadas por funcionarios públicos, titulares de la gerencia de las empresas Pequiven Monómero, bajo el control del gobierno interino y la Asamblea Nacional, a partir del año 2019.
Sin otro particular, atentamente, el diputado Macario González Arias, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario, por distribuirse e incluirse en el sistema automatizado de la Asamblea Nacional. Adicionalmente, ratificar el nombramiento de la Comisión Especial establecida en acuerdo del 14 de junio del año en curso para el cumplimiento y seguimiento, ¿no?, de la protección y defensa de los activos de la República en extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. El 14 de junio fue aprobado ese acuerdo. El 16 envió una comunicación a cada uno de los jefes de fracción para ratificar y conformar esta comisión. Pasó a ratificar entonces la comisión con la presencia en la comisión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el presidente y vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría y un diputado de cada una de las fracciones de la Asamblea Nacional. Hasta ahora han enviado carta por Acción Democrática Guillermo Amarillas, el diputado Ángel Caridad por un nuevo tiempo, el diputado Marco Aurelio Quiñones por Voluntad Popular y el diputado Ramón López por Primera Justicia. Las fracciones Encuentro Ciudadano, Concepción, 16 de julio y minorías, estamos a la espera también de sus comunicaciones. Con esto concluimos el punto de cuenta y pasamos a los puntos de información. Antes de esto, encomendar para el día de mañana mismo instalar esta comisión. Estaré directamente como miembro del presidente, Ramón Directivo, evidentemente, convocando la instalación de esta comisión. Puntos de información. El primero de ellos acá del diputado Richard Blanco. Adelante. Señor presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, colegas miembros de la delegada, pueblo de Venezuela, miembros de los medios de comunicación. He solicitado el derecho de palabra al inicio de esta sesión como parlamentario por la ciudad de Caracas para informar la partida de nuestra colega, también parlamentaria por Caracas, Nafir Coromoto Morales Álvarez, quien va al encuentro con nuestro Señor Dios. Nafir ha fallecido. Nafir engalanó este parlamento. Lo hizo con su nobleza, respetando las opiniones de sus semejantes, resaltando los méritos de los demás, buscando afanosamente satisfacer las necesidades del prójimo, siempre distinguida, con esa probada vocación de servicio que la hacía merecedora de afectos y reconocimientos. Tenía como guía de sus pensamientos y de sus pasos los principios de la democracia. Por eso se desvivía por hacer realidad un país en donde brillara la luz de la justicia y repicaran las campanas de la libertad de expresión. Se desvivía porque se redujera la brecha entre los que nada tienen y la senda de las oportunidades hacia donde miraba, esperanzada en que la igualdad de oportunidades era mucho más que retórica. Nafir fue forjada en un hogar de educadores, de la mano de sus padres, profesor José Morales Moncada y la profesora Amada Álvarez de Morales, fundadores del Colegio Monseñor Castillo. Ella siguió ese ejemplo y coronó exitosamente sus estudios universitarios, graduándose como educadora y periodista. Su nicho de formación y de trabajo social y político fue siempre su amada parroquia La Pastora. Allí la conocí y juntos emprendimos muchísimas tareas en pro del bienestar de sus vecinos. Desde esos caminos y veredas supo escalar hasta este Parlamento en representación de Alianza Bravo Pueblo, un escaño, pero siempre al servicio de todos los venezolanos, porque ese era siempre su norte, trabajar con espíritu unitario por su querida Venezuela. Nafir partió tempranamente al paraíso de los cielos, dejando en esta vida terrenal una impronta que siempre la distinguirá
como una mujer de excelente conducta, por su probada honestidad, su talante democrático y sus férreas convicciones que supo defender hasta el último suspiro de su existencia. Hoy se nos fue Nafir. Al momento de rendirle este homenaje póstumo, queremos expresar en nombre de nuestra organización política Alianza Bravo Pueblo, de la fracción 16 de julio a la cual perteneció, en nombre de todos y cada uno de los colegas diputados de esta Asamblea Legítima de Venezuela, nuestras más sentidas palabras de pesar a su hija Jair Hugueto Morales, a sus hermanos Nenro José Morales Álvarez, a Otoniel José Morales Álvarez y a su esposo Jesús Alberto Méndez Reyes. Nuestro compromiso será honrar siempre a Nafir, luchando por lograr la libertad de Venezuela, que era su aspiración suprema. Colegas parlamentarios, colega presidente y demás miembros de la Junta Directiva, solicito que se dé un minuto de silencio por la memoria y el descanso eterno de quien en vida fuese nuestra colega diputada Nafir Morales. Es todo. Inicia el minuto de silencio. Cuenta el minuto de silencio. Ha finalizado el minuto de silencio. Muchas gracias, secretario, el diputado Richard Blanco, por la sentida introducción de este doloroso tema para todos. La despedida de una colega, de una compañera, de una luchadora, que para nosotros es compromiso de lucha. Gracias, diputado Blanco, gracias, parlamentarios, por este necesario reconocimiento a nuestra amiga y diputada. Y para nosotros, sin duda, el compromiso. En el siguiente punto de información a cargo de la diputada María Gabriela Hernández. Ciudadano presidente Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, medios de comunicación social, ciudadanos. He solicitado este punto de información por el hecho trascendental que encierra y como hecho esperanzador para quienes luchamos y exigimos justicia en nuestro país. Tuvo que sufrir la humanidad la conmoción que significó la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de toda Europa, el exterminio de más de 6 millones de seres humanos, la hambruna, el dolor y la muerte tras la guerra, para que de tanto horror surgiera algo que hoy todos damos por sentado, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De tal declaración surge la obligación jurídica y moral de los estados de reconocer, proteger y responsabilizarse por el ser humano. Esa declaración sirve al derecho para fundamentar la exigencia de justicia y es la razón que esgrimimos los ciudadanos del mundo para demandar y construir un mundo más justo. La humanidad atraviesa en estos tiempos modernos otras amenazas que también nos demandan, sin excepción, a todos a actuar enérgicamente. Esas amenazas, si bien están dirigidas al planeta que nos cobija, siendo que la vida humana depende de ese planeta, es la humanidad la afectada en segundo grado al punto de jugarse en ello su propia existencia. Lo que se conoce como la triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, son las amenazas modernas que hoy atacan a la humanidad
y son una realidad incuestionable que apreciamos de diferentes modos en la interconectada naturaleza de la Tierra, en la hambruna, sequías, inundaciones, temperaturas extremas, derretimiento de glaciares, extinción de especies y otros. Todas provocadas y aceleradas por la propia humanidad, por los estados, que no terminan de asumir la responsabilidad en el cuidado de los recursos naturales y en el ordenamiento de la ciudadanía para que el desarrollo de los pueblos vaya de la mano con el cuidado del ambiente. Es así que hoy llegamos el 28 de julio del 2022 al hecho que trae este punto de información, y es que la Asamblea General de Naciones Unidas, sin ningún tipo de oposición, adoptó una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Esta declaración cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos y nos dará a los ciudadanos herramientas jurídicas para exigir de los gobiernos la protección y las indemnizaciones correspondientes a la violación de tal derecho humano. La resolución, que reconoce como derecho humano el acceso a un ambiente limpio, sano y sostenible, implica el impacto del cambio climático, la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos y la consiguiente pérdida de biodiversidad sobre el disfrute de dicho derecho humano directa e indirectamente. Me hago eco de unas palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Cito: la resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situación vulnerable, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, niños, jóvenes, mujeres y pueblos indígenas, y ayudará a los estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medio ambiente y derechos humanos. Para Venezuela y los venezolanos, esta declaración nos llega en un momento justo. Dominados como estamos por quienes hoy construyen y ejecutan la guerra en Ucrania, grupos delictivos irregulares que se nutren del oro de las entrañas de nuestro territorio en el arco minero del Orinoco y más allá, dejando a su paso destrucción de suelos ancestrales, contaminación de mercurio en aguas, que queman nuestros parques nacionales y bosques para extraer carbón, como sucede en el Zulia, que destruyen la principal industria del país, PDVSA, convirtiéndolo en una gran maquinaria contaminante en el lago de Maracaibo, en las costas donde están las refinerías, en los estados por donde cruzan las tuberías que extraen y transportan el crudo. Dominados como estamos de tal barbarie, incapaz de comprender la aspiración de libertad y de protección de vida que demandamos los venezolanos, este instrumento ofrecido por Naciones Unidas nos faculta a cada uno de nosotros, colectiva o individualmente, accionar jurídicamente contra la dictadura y sus representantes, sea para revertir una decisión, para exigir indemnizaciones o sentar precedentes necesarios. Ya esta Asamblea Nacional, y particularmente la comisión que presido de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, ha dirigido en varias oportunidades a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Venezuela diferentes documentos que agrupan en cinco puntos las políticas del Estado venezolano que han traído como consecuencia daños directos e indirectos a comunidades enteras. Estos 5 puntos quedaron circunscritos a los daños al lago de Maracaibo por parte de la industria petrolera PDVSA, a la costa venezolana también daños originados a poblaciones de pescadores y de ciudades enteras por las diferentes refinerías ubicadas en Falcón, Carabobo y Anzoátegui, responsabilidad de la política de PDVSA y del Estado venezolano. La acumulación de coque y venteo de gas, también política de PDVSA y del Estado venezolano. La política minera, manifestada fundamentalmente en el arco minero del Orinoco, con la consecuencia sobre parques nacionales, Amazonas y de la misma infraestructura hidroeléctrica del país, también responsabilidad del Estado venezolano. Y la afectación del lago de Valencia, producto también de políticas del Estado venezolano, que mantiene amenazada por inundaciones diferentes poblaciones de Aragua y afectados por aguas contaminadas a la población de 4 estados del país. A esta lista debemos sumar otra lamentable, que viola derechos humanos fundamentales y que también es política de la dictadura, que es el hecho de las construcciones ilegales en parques nacionales. Llámese Ávila, Morrocoy, Mochima, Roques, Canaima, todos caracterizados por su enorme belleza y por también su enorme fragilidad. Estas construcciones ilegales ejecutadas bajo la justificación del turismo se realizan sin el debido estudio y atención al impacto ambiental, con la consecuente y lógica impacto a
los derechos humanos fundamentales de los venezolanos. Enhorabuena llega a esta declaración como derecho humano el acceso a un medio ambiente sano, limpio y sostenible, que signifique para quienes aspiramos a un país libre y democrático de inspiración e instrumento para ampararnos. Dios bendiga a Venezuela. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Tenemos más puntos de información, cual le pido al secretario de lectura a la propuesta de orden del día, secretario. Único. Proyecto de acuerdo de reconocimiento y agradecimiento al presidente de Colombia, Iván Duque, por su apoyo a la lucha en favor de la libertad de Venezuela y su protección a los migrantes venezolanos en Colombia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día leída por secretaría. No hay consideración. Está aprobada entonces la propuesta de orden del día leída por secretaría. De lectura entonces al primer y único punto del orden del día, secretario. Único. Proyecto de acuerdo de reconocimiento y agradecimiento al presidente de Colombia, Iván Duque, por su apoyo a la lucha en favor de la libertad de Venezuela y su protección a los migrantes venezolanos en Colombia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Antes de iniciar el debate, me gustaría dar unas palabras a nuestro amigo, hermano demócrata, presidente Iván Duque, sin duda amigo de los venezolanos. Hoy el Parlamento Nacional entonces reconoce a un gran colombiano precisamente en el espíritu de la integración de pueblos libres, en esa idea de libertad y emancipación de hace ya más de 200 años del continente americano, continente que hoy sigue pujando y luchando por su libertad, por la democracia, por no solamente integrar pueblos libres, sino también proveer a sus ciudadanos de oportunidades, derechos y sin duda libertad, una que se ha venido negando o denegando en Venezuela. Entonces, Iván sí representa los ideales de la Gran Colombia, un gran colombiano que ha defendido a Colombia, pero también a venezolanos vulnerables, también a la democracia, también ha señalado directamente a quien viola derechos humanos, no solamente denunciando en la Corte Penal Internacional, incluso mucho antes de haber sido electo presidente de Colombia, pero también la responsabilidad y la talla de estadista que da entender a este continente, a este hemisferio, como un continente no solamente con nexos y lazos históricos comunes, evidentemente, pero también con la posibilidad de crecimiento de hoy, justamente un país, una hermandad que se nutre hoy mutuamente. Colombia y Venezuela, pueblos hermanos, hoy también mandados por la lucha por la democracia. Agradecemos entonces desde Venezuela, desde este Parlamento que persiste, este Parlamento que sigue luchando por la democracia y la libertad, a un gran colombiano en este momento. Así que iniciamos esta presentación de un proyecto de acuerdo. Estoy seguro que acompaña todo este Parlamento y todo un país, con las palabras del diputado Luis Florido. Adelante, diputado Florido. Señor presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Vale la pena en un momento como este, cuando la democracia en Colombia sencillamente ha dado paso a un cambio en el poder natural en una sociedad que está acostumbrada a que se produzcan a través de la democracia los cambios y las transformaciones. Agradecer al presidente Duque por la solidaridad que ha tenido con el pueblo venezolano en sus luchas y sobre todo por la acogida a más de 1.400.000 venezolanos a través del Estatuto de Protección Temporal, que ha permitido que gran parte de los más de 2 millones de venezolanos que han tenido que traspasar las fronteras para buscar un mejor destino tengan protección en ese país. No es poca cosa cuando hablamos de la solidaridad para con los venezolanos incondicional que se ha tenido en el hermano país. Es difícil a veces con los connacionales tener los mecanismos de protección, sobre todo por las necesidades ingentes que ocurren en cada uno de estos países. Pero específicamente en el caso de Colombia,
El presidente Duque ha realzado lo que es la memoria de los héroes libertadores, de la unión que ha existido entre nuestros países, de la hermandad, y lo ha ratificado con acciones claras y sobre todo con acciones que han permitido que los venezolanos sientan en Colombia hoy un hogar sustituto y que hayan hecho suya lo que significa el ser y el estar como un hijo más de Colombia. Para nosotros, quienes hemos trabajado durante años por la recuperación de la democracia en Venezuela, no es más que sentir en este momento un profundo agradecimiento por esa solidaridad para con nuestros connacionales, por esa solidaridad para aquellos que han tenido que salir sin un centavo en el bolsillo para buscar un mejor futuro y un mejor destino. Es por ello, presidente Duque, que desde acá vaya nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento para con usted, para con su gobierno en lo que respecta a la acogida que han tenido nuestros hermanos venezolanos, a la solidaridad. Y esperamos que así como se ha impuesto a través de la democracia, a través de los mecanismos que están establecidos en las constituciones modernas, sobre todo en Colombia, para la sustitución del poder, el nuevo presidente Petro pueda mantener esta solidaridad para con los venezolanos, que es tan importante. Nosotros tenemos esperanzas de que así será y tenemos sobre todo la visión puesta en el futuro de que Colombia continuará en los mecanismos que permitan que los venezolanos mantengan este estatus de protección y que eso permita que puedan desarrollar su vida, su futuro en ese país hasta que decidan volver al nuestro, que al final es su hogar, y que esperamos construir ese camino de cara a las elecciones presidenciales que estarán por producirse en nuestro país, en la que estamos seguros derrotaremos a Maduro y a cualquiera que se imponga de ese lado de lo que ha sido la Venezuela que muchos quieren olvidar, pero que aún hay que derrotar a través de los votos, como estamos construyéndolo a través de la plataforma democrática. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Luis Florido. Para continuar el debate, el diputado José Luis Pirela. Adelante. Señor presidente, colegas diputados, considero que es un hecho positivo el acuerdo de reconocimiento y agradecimiento al presidente Iván Duque por su lucha en favor de la democracia y su protección a los migrantes venezolanos en Colombia. La gratitud es una de las grandes virtudes humanas y en lo institucional un reconocimiento de alto valor republicano. Sería absurdo negar que la presencia de más de 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia representan un impacto social en todas las áreas de la sociedad colombiana. Sin embargo, es necesario reconocer, es justo reconocer que el presidente Iván Duque impulsó el estatus de protección temporal a los venezolanos por 10 años. Estatus de protección temporal que les permite un mejor desempeño en la actividad laboral, en la atención social, la atención educativa de jóvenes y niños venezolanos que viven en Colombia. En fin, se traduce en una mano solidaria que tiene un impacto positivo. Sería mezquino no reconocer
que el presidente Iván Duque es una de las voces activas del continente en defensa de las libertades democráticas, de los derechos humanos y de la modernización de la política. Los venezolanos migrantes en Colombia han tenido durante su mandato la palabra solidaria, la atención social y el apoyo humanitario, en el que, por razones de justicia, debemos señalar o destacar que las necesidades siempre están por encima de las posibilidades presupuestarias y de los recursos que se necesitan. Colombia recibió, al igual que la mayoría del planeta, el impacto de la recesión económica provocada por la pandemia, que en muchos casos es incomprendida en su impacto real. Debo destacar como un hecho altamente positivo la participación de venezolanos en el área petrolera de Colombia, que han sido una importante contribución para un logro de la gestión del presidente Iván Duque de estabilizar la producción petrolera en 1 millón de barriles diarios. Allí está la mano de los venezolanos, de expertos petroleros venezolanos, lo cual nos satisface porque es una manera de expresar reciprocidad con el Estado colombiano y con nuestro histórico hermano, el pueblo colombiano. Tenemos, por supuesto, entonces que agradecer al presidente Duque la solidaridad con los venezolanos en su territorio colombiano. Su acompañamiento en defensa de la democracia frente a planes totalitarios de regímenes tiranos. Nos complace además señalar que el presidente Iván Duque llegó por la vía de la soberanía popular hace 4 años, con los votos de la gente, y dentro de pocos días entrega el poder a quien ganó las elecciones, al presidente electo Gustavo Petro, a pesar de los antagonismos y diferencias ideológicas. Y eso constituye un importante acto de pedagogía política. En momentos en que las libertades en el mundo están amenazadas, Colombia demuestra madurez política en el marco del respeto de las decisiones de su pueblo. Hacemos votos porque dentro de 4 años Colombia pueda presenciar un acto similar, un acto de pedagogía política fundamentado en la alternabilidad de la democracia. En el basurero de la historia quedarán las voces agoreras del fraude, del desconocimiento al ganador y del golpe de Estado. Esa alternabilidad es un hecho positivo porque gana la democracia y ganan todos los ciudadanos de Colombia, como ganamos todos los hombres libres que creemos en la libertad, que la defendemos y que estamos convencidos de que la peor y más imperfecta democracia es superior a la mejor tiranía. ¡Viva Colombia y viva su democracia! Muchísimas gracias, diputado Pirela. Tiene la diputada Cavi ya. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva, miembros de la comisión delegada. El día de hoy nos trae este punto de debate un reconocimiento justo y merecido a un gran demócrata, al presidente Iván Duque, que desde su comienzo en el Senado de la República fue quien impulsó la denuncia de la Corte Penal Internacional contra el violador de derechos humanos Nicolás Maduro, y que siendo presidente ha sido una voz firme, fuerte en todos los espacios del mundo donde ha estado visibilizando lo que representa Nicolás Maduro, que lamentablemente convirtió a Caracas en el santuario de los terroristas que tanto daño le han hecho a Colombia, pero también exaltando el trabajo y los grandes esfuerzos que han hecho el Estado colombiano y su gobierno por visibilizar a más de 2,5 millones de venezolanos que hoy, por distintas razones forzosas, hemos tenido que vivir en Colombia, porque en Venezuela no se nos da las garantías ni las condiciones mínimas. Iván Duque también ha visibilizado la importancia
de trabajar en red como región latinoamericana para evitar que el caso de Venezuela se vuelva a repetir en cualquier otro país de la región. También ha sido Iván Duque la voz firme, fuerte de las atrocidades que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro en los últimos años, y ha sido un demócrata que con pocos recursos, que a veces una voz solitaria, nunca se ha cansado de visibilizar la lucha de los sectores democráticos y de la imperiosa necesidad de restaurar el orden constitucional venezolano. Gracias, presidente Iván Duque, por su política, por su vocería, por sus esfuerzos, por su trabajo y por darle a los venezolanos en Colombia un estatus de visibilidad que le permite trabajar, acceder al sistema educativo, acceder al sistema de salud, y sobre todo porque nunca cerró las fronteras para el pueblo venezolano que huye de la crisis humanitaria más compleja que ha tenido la región, y porque nunca le pidió visa al pueblo venezolano. Reconoció nuestros pasaportes a pesar de estar vencidos, le ha dado estatus de legalidad a más de 2 millones de venezolanos, y eso se lo estaremos eternamente agradecidos. Esperemos que pronto podamos estar todos los venezolanos en Caracas haciéndole un verdadero homenaje a usted en territorio capitalino venezolano, reconociéndole ese trabajo genuino e invaluable, y que siempre le recordaremos y le reconoceremos en la historia contemporánea venezolana. Gracias, Iván Duque, gracias, pueblo colombiano, gracias a su gobierno, y que Dios bendiga sus pasos donde esté. Muchísimas gracias, diputada Arellano. Tiene la palabra la diputada Olivia Lozano. Señor presidente, junta directiva, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. El 7 de agosto en Colombia concluye el periodo presidencial del presidente Iván Duque, a quien le ha tocado uno de los periodos presidenciales más convulsos de la región, producto del vecino incómodo y criminal como lo es la dictadura de Nicolás Maduro. Un vecino que ha promovido y amparado a los grupos narcoguerrilleros que atentan contra la paz de Colombia y promueven la desestabilización de su democracia. Un vecino que ha sumido en la más pavorosa miseria al 95% de los venezolanos, de los cuales más de 6 millones se han visto obligados a huir, exponiendo sus vidas en búsqueda de mejores oportunidades. 2 millones de ellos han encontrado destino final y abrigo en Colombia. Ante este abominable escenario, el presidente Duque, fundamentado en sus más profundos valores de convicción democrática y humanistas, han hecho del apoyo a la lucha por el rescate de nuestra democracia y el apoyo y la asistencia humanitaria a nuestros connacionales una de las banderas más importantes de su gestión, haciendo suya nuestra causa. El presidente Duque ha dejado una impronta importante, imborrable en el pensamiento de la conciencia de los venezolanos al favorecer a más de 1.500.000 venezolanos con el permiso de protección temporal, lo que les permitirá insertarse en las distintas dinámicas sociales y económicas de Colombia y poder generar sus contribuciones al desarrollo del país con todas las garantías de respeto a sus derechos humanos y ciudadanos en el marco de la legalidad. Tal como lo dijera en un reciente discurso el presidente Duque, y abro comillas, yo no necesito ser presidente para seguir defendiendo esta causa. Yo no necesito seguir siendo presidente para decirle a la resistencia democrática que aquí tendrá una voz. Cierro comillas. En el presidente Duque tenemos un aliado permanente, un embajador de las causas justas venezolanas, de nuestra lucha por el rescate de nuestras libertades y nuestra democracia. Presidente Duque, la tierra que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, que entregó su vida y la lucha por la libertad y la independencia de nuestras naciones, lo recibirá como un hijo pródigo, al igual que a tantos venezolanos que retornarán a su patria una vez sea derrotada la dictadura y restaurada la república, sus instituciones y su democracia. Gracias infinitas, señor presidente Duque. Muchísimas gracias, diputada Lozano. Para concluir el debate, primer vicepresidente, el diputado Juan Pablo Guanicón. Ciudadano Juan Guaidó, presidente y miembros de la legítima Asamblea Nacional. El próximo 7 de agosto toma posesión
el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, no podemos dejar pasar este momento ante el país y ante la historia sin enviar unas palabras de agradecimiento al saliente presidente de Colombia, Iván Duque. Venezuela y Colombia son países hermanos, unidos por un profundo e indivisible lazo histórico que se remonta a la Guerra de Independencia. Desde Boyacá a Carabobo, nuestro libertador no descansó hasta ver libres a nuestras patrias. Hoy, cuando los venezolanos hemos perdido la democracia y seguimos luchando firmemente por recuperar nuestra libertad para lograr nuestra definitiva independencia, nadie entendió mejor nuestra tragedia, nadie empatizó más con nuestro drama, nadie mostró más calidez humana de esa que trasciende los costos políticos que el presidente Iván Duque. El presidente Duque ha sido el aliado más firme y convencido que ha tenido la causa por la libertad y la democracia en Venezuela en la comunidad internacional. Al frente del gobierno colombiano, el presidente Duque se desprendió de todo cálculo y mezquindad política y recibió con los brazos abiertos a más de 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos que han huido de la emergencia humanitaria compleja generada por la tiranía chavista. Hoy, esos 2 millones de compatriotas, gracias a la solidaria promulgación del Estatuto de Protección Temporal, tienen un seguro de vida por 10 años en ese país hermano, que les abrió las puertas y los ayudó a insertarse en la sociedad gracias a la bondad y solidaridad del presidente Duque y su gobierno. Adicionalmente, el presidente Duque fue también la voz más firme y decidida en denunciar valientemente los crímenes del régimen chavista. Y no solo se quedó en la retórica, por el contrario, Colombia fue uno de los 6 países que denunció a la tiranía chavista en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En su momento lo tildaron de extremista. Años después, el fiscal de la CPI visitó nuestra patria, golpeada y secuestrada por el latrocinio chavista, y confirmó lo que en su momento Colombia denunció, que el régimen chavista había cometido crímenes de lesa humanidad. Los informes de la comisionada Bachelet también confirmaron estas denuncias. Finalmente, el presidente Duque es una rara avis en política. En un momento de tantos mandatarios timoratos y pusilánimes que están más enfocados en el cálculo político y en las pequeñeces partidistas, el presidente Duque estaba enfocado en hacer lo que es correcto. El presidente Duque entendió que la tragedia venezolana no se resuelve con pañitos de agua tibia, porque así como no se cura el cáncer con aspirina, no se puede resolver la emergencia humanitaria de nuestra patria atacando solo las consecuencias y haciéndose de la vista gorda ante las causas. El presidente Duque entendió que la causa de la tragedia venezolana tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. El presidente Duque usó la plataforma de su gobierno para denunciar a la dictadura chavista, apoyar a la oposición democrática y promover todos los esfuerzos necesarios para recuperar la democracia en Venezuela. El presidente Duque no solo fue el aliado más solidario que tuvimos, sino también el más comprometido con atacar la raíz del problema, derrocar la dictadura y lograr la democratización y con ello la transformación de Venezuela. En mi visita a la hermana patria de Colombia, el presidente Duque me dijo que luego del 7 de agosto se dedicaría a 2 cosas: escribir una biografía retadora sobre el libertador Simón Bolívar y apoyar desde donde pueda, desde donde esté, la causa por la democracia en Venezuela. En mi caso, desde esta Asamblea Nacional, le digo al presidente Duque que en unos años podrá venir personalmente a presentar ese libro en las calles de nuestro país y a disfrutar junto al pueblo de Venezuela, venezolanos y colombianos juntos, como lo soñó el libertador, de la libertad que 200 años después por fin pudimos lograr. Gracias, presidente Duque. La historia y el pueblo venezolano jamás olvidará cómo en los momentos de mayor oscuridad usted fue una luz, y que mientras otras puertas se nos cerraban en la región, Colombia, bajo su mandato, siempre nos abrió los brazos. ¡Que viva la patria de Simón Bolívar! Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo Guanito, por secretario de lectura del proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho,
Acuerdo de reconocimiento y agradecimiento al presidente Iván Duque por su apoyo a la lucha en favor de la libertad venezolana y la protección de los migrantes venezolanos en Colombia. Considerando que Venezuela y Colombia son países nacidos de la lucha común por la libertad, unidos además en el sueño más noble que motivó a nuestro libertador Simón Bolívar a entregar su vida por el destino de ambas naciones. Considerando que Venezuela está sufriendo el peor momento de su historia contemporánea, producto de la emergencia humanitaria compleja, la usurpación del poder por parte del régimen dictatorial que persigue a los disidencia política, viola la forma sistemática la Constitución Nacional y señala a nivel mundial los vínculos con grupos criminales y terroristas. Considerando que la Carta Democrática Iberoamericana establece y reconoce valores de solidaridad y cooperación entre los pueblos de América en favor de la defensa y democracia, y que es un instrumento que resguarda a ambas naciones. Considerando que el presidente Iván Duque ha dedicado su vida a la defensa de los valores democráticos y que desde el momento de su juramentación como presidente de Colombia, el 7 de agosto del 2018, ha sido aliado, determinado, comprometido con el restablecimiento de la democracia venezolana, haciendo de nuestra lucha por recuperar la libertad su propia lucha. Considerando que ante los señalamientos mundiales contra el régimen que usurpa el poder en Venezuela, de tener vínculos con grupos delincuenciales, terroristas y paramilitares, el presidente Iván Duque se ha mantenido firme en la defensa de la legalidad y de los combates frente a estos criminales que atentan contra ambas naciones y que solo su defensa y resguardo de nuestras fronteras comunes ha evitado el mayor fortalecimiento de estos grupos y sus operaciones. Considerando que los habitantes de Venezuela y especialmente los de menos recursos han sufrido los embates de las políticas del régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros, que ha producido el empobrecimiento general del país, el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos por falta de empleo, la inseguridad de las personas y de las familias, la ausencia de servicios públicos que funcionen adecuadamente, como los de la salud, educación pública, suministro eléctrico y de internet, de teléfonos, de transporte, así como la falta de respeto a la dignidad de las personas y el menoscabo del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Todo lo cual, en conjunto, ha configurado una crisis humanitaria compleja, sin precedente en la región latinoamericana. Considerando que las inhumanas condiciones en las que se desenvuelve la vida de los venezolanos en el territorio nacional ha obligado a muchos compatriotas a emigrar al exterior en busca de una vida mejor, o para evitar persecuciones por personeros del régimen de Maduro contra quienes reclaman el derecho al libre ejercicio de la expresión de sus ideas. En la diáspora, que suma números asombrosamente elevados, como son en total, de acuerdo a estadísticas del Observatorio de la Diáspora de Venezuela, de 7.200.000 personas para el mes de abril del 2022, la cual se incrementa diariamente en un promedio de 1.400 personas. Considerando que, de acuerdo a cifras obtenidas por el Departamento Administrativo de Estadística de Colombia, en la actualidad se estima que hay 2.500.000 venezolanos instalados en ese país, que hacen parte de la diáspora antes mencionada. Considerando que el gobierno colombiano, presidido por el doctor Iván Duque Márquez, ha tomado iniciativas que, en forma creciente, se han orientado a permitir el acceso de los venezolanos migrantes a las fuentes de trabajo de ese país, a la protección a la salud, sobre todo mediante el disfrute de los servicios de salud subsidiadas por el gobierno colombiano y la recepción gratuita de vacunas contra el COVID, así como, en general, a las prestaciones que el Estado colombiano ha organizado para sus ciudadanos, sin discriminación alguna. Considerando que la medida de protección establecida por iniciativa del presidente Duque
en favor de los venezolanos de la diáspora no tiene precedente en otro país de la región o del mundo que reciba migrantes y está siendo estudiada en organismos de las Naciones Unidas para promover la aplicación de beneficios similares por otros países miembros de la Organización Mundial ante la situación de recibir migrantes de forma masiva. Acuerda, primero, manifestar al presidente Iván Duque Márquez el profundo agradecimiento por el papel histórico en el restablecimiento de la democracia y la libertad del pueblo venezolano y por la solidaridad que, de forma irrestricta y valiente, ha demostrado en todo momento. Segundo, manifestar al presidente Iván Duque Márquez el agradecimiento de los venezolanos por las medidas que se han adoptado en Colombia por iniciativa de su presidente en beneficio de los integrantes de la diáspora de nuestros compatriotas, producida por una emergencia humanitaria compleja que azota a nuestro país, y también nuestro reconocimiento al pueblo de Colombia por manejar generosamente cómo han acogido la aplicación de estas medidas en su territorio en favor de sus vecinos, el sufrido pueblo venezolano. Tercero, que una vez cese la usurpación que hoy secuestra el poder en Venezuela, el presidente Iván Duque Márquez sea homenajeado y recibido con honores correspondientes en Venezuela, en la ciudad capital, en reconocimiento por su solidaridad con la lucha de los venezolanos por recuperar nuestra democracia y nuestra libertad. Cuarto, hacer llegar una copia del presente acuerdo al presidente Iván Duque Márquez. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 56, última parte, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 2 días del mes de agosto del 2022, año 211 de la independencia y 163 de la federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guaripa, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Melibeito, segundo vicepresidente. José Antonio Figueredo, secretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, la propuesta de acuerdo leído por Secretaría para el reconocimiento del presidente Iván Duque. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Hoy así el Parlamento entonces reconoce a un gran colombiano, a un gran ciudadano de América, un gran estadista, un gran presidente, amigo de Venezuela, de la libertad y la integración de una región que sigue luchando, que sigue resistiendo. Y desde este Parlamento Nacional, desde Venezuela, nuestro agradecimiento entonces a un ciudadano ilustre también de Venezuela y del continente, Iván Duque. Desde Venezuela entonces, con la aprobación y el reconocimiento de este Parlamento, nuestro agradecimiento a el presidente Duque. Muchísimas gracias, diputadas y diputados, por aprobarlo de manera unánime, además desde este Parlamento. Con esto concluye la sesión del día de hoy, por lo que fue convocada. Muchas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.